Jueves Santo. Dicho por los expertos en Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, la vivencia de la fe que expresa la devoción de todos los pueblos cristianos, el Jueves Santo es uno de los 3 días grandes de la Semana Santa que la Iglesia ha llamado Triduo Pascual. En este día se celebran distintos acontecimientos. Estos son la Última Cena, lavatorio de pies, el mandamiento del amor, institución de la Eucaristía, del sacerdocio y la oración en el huerto. La liturgia de hoy pone énfasis en los 3 primeros, pero con diferente orden. Reflexionemos ahora un poco sobre la institución de la Eucaristía. Comencemos por considerar que las tradiciones sobre el nacimiento de esta proceden de los evangelios sinópticos y de la primera carta a los Corintios. Resulta curioso que el Evangelio de San Juan no la menciona, pero es el encargado de ofrecer un gran discurso muy bien elaborado sobre el pan de vida, que no tienen ninguno de los ya mencionados, de tal modo que todo se complementa. Las fórmulas de cómo se instituye varían un poco. De acuerdo al esquema que nos presenta el biblista José Luis Sicre, podemos notar lo siguiente. Marcos dice: tomen, esto es mi cuerpo. Mateo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Lucas: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. La primera Corintios dice: esto es mi cuerpo por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De acuerdo al principio propuesto por los biblistas de que las fórmulas breves son las más antiguas, Marcos representaría la primera: tomen, esto es mi cuerpo. Mateo añade algo obvio: coman, pero el testimonio más antiguo es el de Pablo, con el que prácticamente coincide Lucas, en cuyo caso se indica el sentido de la acción que se dice: se entrega por ustedes, y se añade la orden de repetir esto en recuerdo de Jesús. Respecto de la copa, también se distinguen notables diferencias. Por ejemplo, en Marcos se dice: Jesús toma la copa, la bendice y la pasa, y cuando todos han bebido de ella les dice: esta es mi sangre, de la alianza que se derrama por muchos. Mateo: Jesús toma la copa, la bendice y la pasa diciendo: beban todos de él, porque esta es mi sangre, de la alianza que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Lucas: después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Primera Corintios: después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cada vez que la beban, hagan lo mismo en memoria mía. Evidentemente se nota una gran coincidencia en los temas de la sangre, la alianza y el derrame de esta. La idea básica es que una alianza se sella con la sangre de animales sacrificados, o como sucedió en otras culturas, incluso con la sangre de personas. Pero aquí tenemos una alianza nueva y distinta que se sella con la sangre de Jesús, y Mateo por su parte le ha dado también el sentido del perdón de los pecados. En la primera Corintios y Lucas, el énfasis no se pone en la sangre, sino en la copa. Lo importante es profundizar en el gesto de Jesús, que se convertirá en costumbre y norma para la Iglesia. Es evidente que los apóstoles en ese momento no entendían mucho de lo que hacía Jesús. Que bendijera el pan y lo repartiese era normal, pero que dijese: esto es mi cuerpo, resultaba enigmático. En cuanto a la copa, resulta evidente que Jesús establece una nueva alianza anunciada por los antiguos profetas. Jesús es consciente de que va a morir y de que su muerte cambiará las relaciones entre Dios y la humanidad. Podríamos pensar que los apóstoles entendieron todo el significado de lo que había hecho Jesús más adelante, cuando relacionaron el pan partido y el cuerpo roto de Jesús en la cruz, y la relación entre el vino y la sangre derramada durante la pasión. En todo este contexto de la Última Cena, San Juan nos regala un pasaje que encaja perfectamente con lo que estamos celebrando y manifiesta la gran humildad del Señor, y que el Evangelio de hoy nos presenta durante su proclamación. Comencemos puntualizando que Jesús no va a la muerte arrastrado por las circunstancias. Es Él quien da su vida. Su amor por la humanidad se ha demostrado en todo momento, pero este resplandecerá en su muerte. A esta manifestación corresponde el lavatorio de pies, que simboliza el amor continuo y la aceptación de su muerte al no impedir la traición de Judas. Jesús estaba cenando con los suyos. Se trata de una cena ordinaria. La cena cristiana no es una continuación de la judía.
El enemigo, que es el propio interés traducido en la ambición y la codicia, ha inducido ya a Judas la idea de entregar a Jesús. Lavatorio de pies. En el momento del lavatorio de pies, la relación entre las expresiones dejó el manto y tomó el manto se considera que son dos gestos paralelos que simbolizan entregar la vida y recobrarla. Inmediatamente toma la toalla, símbolo de servicio. En cuanto a la acción de lavar los pies, con ella enseñará a sus discípulos cuál ha de ser la actitud que deben tomar y qué significa el amor leal. San Juan Crisóstomo decía: ni siquiera el hecho de sentarse a la misma mesa detiene a Judas. El evangelista dijo esto con asombro y para dejar claro que Jesús lavó los pies del hombre que ya había decidido traicionarlo. Orígenes, por su parte, comentaba: en este momento se cumplió, me parece a mí, la profecía referente a sus discípulos. Qué hermosos los pies de quienes anuncian la buena nueva. Los pies de quienes deberían de ser este anuncio quedaron hermosos, para poder entrar una vez lavados y secados por manos de Jesús en la vida santa. El lavado de pies, de acuerdo a su contexto, era un servicio que se hacía para mostrar un buen recibimiento y hospitalidad. Generalmente lo hacía el esclavo no judío o la mujer, la esposa a su marido o los hijos al padre. En relación con una comida, este servicio siempre se hacía antes, no durante ella, como sucede aquí. Por lo tanto, Cristo manifiesta que no expresa un servicio cualquiera, no pide ayuda, Él mismo va ejecutando cada una de las acciones preparatorias al trabajo servil. San Juan Crisóstomo nos vuelve a comentar: observa cómo mostró humildad no solo por el hecho de lavarles los pies, sino también en otras cosas. Él mismo llenó la palangana, no le pidió a otro que la llenase, sino que Él hizo todas estas cosas para mostrar que cuando obramos bien, no debemos actuar con espíritu de rutina, sino con celo y entusiasmo. Por su parte, Teófilo de Alejandría dice al respecto: ¿qué hay más admirable? ¿Qué cosa más tremenda? El que está vestido de luz se ciñe una toalla. El que sostuvo el agua en las nubes y selló el abismo con su nombre es constreñido por un cinturón. El que recoge las aguas de los mares pone agua en una palangana. El que establece las aguas en los compartimentos de arriba lava con agua los pies de los discípulos. El que mide el cielo con la palma de su mano y mantiene la tierra con un dedo, sostiene con sus manos incontaminadas los pies de los siervos. Aquel ante quien toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en los abismos, dobla su cuello ante los criados. No se indica a quién lava primero ni quién va a ser el último. Cuando termina de hacer esto, sobresale que no deja la toalla y toma de nuevo el manto, que estaría indicando su servicio constante. Aquí se destruye esa idea que se había creado sobre Dios, no solo en el pueblo judío, sino en todas las religiones, la de verlo como un soberano celeste, porque Jesús lo presenta como servidor del hombre. Así lo había ya mencionado cuando dijo: mi Padre hasta el presente sigue trabajando, y yo también trabajo. Se deja entrever que el trabajo de Dios no es desde arriba como si fuese limosna, sino desde abajo, levantando al hombre al mismo nivel. Jesús es el Señor por definición, pero al lavarle los pies a los suyos, haciéndose su servidor, les da también la categoría de Señor. Y así en la Iglesia que Él funda, todos son señores porque todos son servidores. Las acciones de Jesús se oponen rotundamente a la del poder opresor de los hijos del diablo que someten al hombre. Por eso Él crea la enseñanza de amarse como yo los he amado. Ponerse por encima del hombre significa ponerse por encima de Dios, que sirve al hombre y lo eleva hasta sí. La única grandeza está en ser como el Padre, don total y gratuito de sí mismo. Pedro, por su parte, protesta ante esta acción de Jesús. Lo llama Señor, que denota superioridad en contraste con el hecho de lavar, servicio de un inferior. Él, como los demás, tienen a Jesús como Mesías que debe ocupar el trono de Israel. Por eso no acepta su servicio. Él es súbdito y verlo como su igual es inaceptable. Esto da a entender que Pedro sigue imaginando el reino mesiánico como una sociedad parecida a la antigua. No acepta en absoluto que Jesús se abaje. Cada uno ha de ocupar su puesto, porque defender el rango de otro es defender el propio.
No aceptar el gesto de Jesús significa no estar dispuesto a portarse como Él. Pedro aún conserva los principios del mundo que creen que la desigualdad es legítima y necesaria, mientras que la actitud de Jesús crea un grupo de igualdad legítima y necesaria. El líder abandona su puesto para hacerse como los suyos. Pedro no entiende lo que significa el amor, pues no deja que Jesús se lo manifieste. Se puede decir que mientras los demás aceptan el gesto de Jesús, Él se distingue entre ellos. Jesús no se extraña de la reacción de Pedro. Él lo conoce y le pide que acepte, porque le está revelando el modo como Él y el Padre lo aman, no con palabras, sino con la acción. Si Pedro no admite la igualdad, no puede estar con Él. Es necesario aceptar que no hay jefes sino servidores. La reacción de Pedro muestra su adhesión personal a Jesús, aún sin entender su manera de obrar. Con tal de no separarse de Él, está dispuesto a hacer lo que Él quiera, pero por ser voluntad del jefe, no por convicción. Por eso se muestra dispuesto a obedecer, pero no a imitar. Seguido a esto, le pide que no solo le laven los pies, sino también las manos y la cabeza, porque sigue sin entender el gesto de Jesús y ahora lo interpreta como un gesto de purificación. Por eso Jesús lo vuelve a corregir. Haberse bañado, como le dirá, significa haber sido purificado y estar enteramente limpio, y para Jesús sus discípulos están limpios, es decir, no se interpone ningún obstáculo entre ellos y Dios. En este contexto, las antiguas purificaciones eran testigos de la conciencia de pecado, de estar separados de Dios, algo que no existe como tal en relación con Jesús. En cuanto al título de maestro, hay que decir que no se les permitía a los discípulos llamar a su maestro por su nombre. Se dirigían a él con el título de maestro o el de Señor. San Cirilo de Alejandría decía: Jesús es Señor por naturaleza, con poder sobre todas las cosas por ser Dios. Jesús, por su parte, siendo Él el Maestro y Señor al mismo tiempo, los ha colocado a ellos a su mismo nivel, los ha hecho iguales y los trata como iguales. No hay más funciones que las que requiere la eficacia del amor mutuo, y éstas nunca eclipsan la relación personal de hermanos. Jesús es Señor porque comunica el amor del Padre, no por imposición. Por eso, si lo llaman Señor, han de estar identificados con Él. Si lo llaman Maestro, han de aprender de Él. Finalmente, Jesús expone que al igual que Él nos ha amado, así también nosotros debemos de amarnos los unos a los otros.